Bueno, para quienes nos acompañan en esta inmersión a fondo de hoy, que es jueves 2 de abril de 2026, vamos a establecer primero nuestras coordenadas. Hoy nos situamos en el marco del Jueves Santo y el pasaje evangélico que vamos a desgranar es el de San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. Y a ver, para empezar, imagina al líder más poderoso de la historia a solo unas horas de ser traicionado, de ser arrestado y ejecutado de la forma más brutal posible. Y te preguntas, ¿qué hace en su última noche de libertad? Pues no da un discurso épico de resistencia, no prepara una fuga. Se quita la ropa, se arrodilla en un suelo de tierra y empieza a lavar la suciedad, el barro y los excrementos de los pies de sus amigos. Y de la persona que lo va a vender. Exacto, o sea, tela. Es una escena muy fuerte. Es que es una imagen que rompe cualquier esquema mental que tengamos sobre cómo opera la autoridad. Y esa disonancia, ese choque frontal contra la lógica humana, es precisamente el motor de lo que vamos a analizar hoy. Claro, porque la misión de nuestro análisis no es simplemente hacer un repaso histórico o describir un ritual antiguo. El objetivo es coger este pasaje y entender cómo, en esta escena del lavatorio de los pies, se produce una redefinición total de lo que significa el poder, el liderazgo y el servicio. Y todo esto con el telón de fondo de una traición inminente, que no es poca cosa. Para entender el peso real de lo que ocurre en esos 15 versículos, tenemos que visualizar la atmósfera de esa noche. Estamos en la última cena. Hay una tensión palpable en el ambiente. Sí, una mezcla de expectación y miedo. Totalmente. Es el cierre de un ciclo, y el estado mental de la figura central, de Jesús, es lo que impulsa toda la narrativa aquí. Y el relato de San Juan empieza de una forma sobrecogedora. Nos sitúa justo antes de la fiesta de la Pascua, y dice explícitamente que Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Y subraya algo clave. Dice que, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Fíjate, lo fascinante aquí es el nivel de conciencia absoluta que el autor le atribuye a Jesús. A ver, no es una víctima arrastrada por circunstancias que le sobrepasan. El texto hace muchísimo hincapié en que él sabe perfectamente lo que está a punto de suceder. Ya. Ese amar hasta el extremo no es, digamos, una frase poética de relleno. Es una declaración de intenciones. Nos advierte que lo que estamos a punto de presenciar es la manifestación física de ese amor. Y para añadirle más dramatismo al asunto, Juan introduce una sombra oscurísima casi en la misma frase. Nos dice que, durante la cena, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote la intención de traicionarlo. O sea, el traidor está ahí mismo. Sentado a la mesa, comiendo del mismo plato. Madre mía. Y aquí es donde el texto construye un contraste que da vértigo. Si te fijas en la secuencia de afirmaciones, Jesús sabe que su hora ha llegado, sabe quién lo va a traicionar. Y el versículo 3 añade una dimensión cósmica brutal. Sabe que el Padre ha puesto todas las cosas en sus manos, que había venido de Dios y volvía a Dios. O sea, tiene la conciencia plena de un poder absoluto. Sabe que tiene el dominio sobre el universo entero. Claro, y la lógica humana nos dice que si alguien tiene la consciencia de ser el dueño de todo, de tener un poder invencible, pues lo que sigue es una demostración de fuerza, ¿no? Exigir pleitesía. O destruir a sus enemigos. O por lo menos, desenmascarar al traidor y echarlo de la sala. Exacto. Pero lo que hace rompe todos los esquemas imaginables. El texto dice que se levanta de la cena, se quita el manto, toma una toalla y se la ciña a la cintura. Luego echa agua en una jofaina y empieza a lavar los pies de los discípulos. Y a secárselos con la toalla. Es que hay que detenerse en la mecánica de esto, porque hoy en día hemos romantizado mucho esta escena. Demasiado. En la Judea del siglo I, los caminos no estaban asfaltados. La gente caminaba con sandalias abiertas por calles que eran, a efectos prácticos, vertederos al aire libre. Sí, llenas de polvo, barro y excrementos de animales. Llegar a una casa con los pies en ese estado era la norma absoluta. Vamos, que estamos hablando de una suciedad incrustada, visceral. No es quitarse un poco el polvo del camino y ya está. Para nada. Era algo tan repugnante que la propia ley judía eximía a los esclavos judíos de lavar los pies de sus amos. Era una tarea denigrante reservada casi exclusivamente para los esclavos gentiles, es decir, el escalón más bajo de la servidumbre de aquella época. Además, y corrígeme si me equivoco,
En aquella época no se sentaban en sillas alrededor de una mesa alta. Buen apunte, claro. Comían reclinados en el suelo, apoyados sobre el codo izquierdo, alrededor de una mesa baja que se llamaba triclinio. Eso significa que los pies de un comensal estaban literalmente a centímetros de la cara del que estaba detrás. El olor, la suciedad, todo estaba muy presente ahí mismo. Para bajar esto a tierra y entender el asombro y la repulsión que debió generar esta acción, yo propongo una analogía moderna para quienes nos escuchan. A ver, Es como si el director general de la empresa más poderosa del mundo, en plena crisis corporativa, sabiendo que uno de sus socios lo va a arruinar por completo, en lugar de convocar un comité de crisis o despedir a alguien, decide, en silencio, quitarse la chaqueta del traje, coger un cubo con lejía, ponerse de rodillas y empezar a limpiar a mano los retretes de la oficina frente a todos sus empleados atónitos. es una imagen fantástica porque captura lo grotesco de la escena. Jesús se quita el manto, que es el símbolo visible de su dignidad y su rol de maestro, y asume literalmente la vestimenta y el trabajo del siervo más bajo. La incomodidad en esa sala debió ser insoportable. Totalmente. Y esa misma incomodidad es lo que provoca el choque directo con las jerarquías humanas, que vemos justo después con la reacción de Simón Pedro. Ahí quería llegar, al punto de fricción. Cuando Jesús llega a Simón Pedro, éste se niega en rotundo. El diálogo es fascinante. Pedro le dice, «Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí?» Ujú. Y Jesús responde que lo que está haciendo Pedro no lo entiende ahora, pero lo entenderá más tarde. Y Pedro, con esa vehemencia que tiene siempre, le suelta, «No me lavarás los pies jamás». Es un rechazo visceral. Es que Pedro tiene en su cabeza una idea muy clara de cómo debe ser el Mesías. Un líder fuerte, un rey que viene a expulsar a los romanos y a restaurar el poder. Ver a su rey arrodillado en el barro de sus propios pies hace que todo su sistema de creencias se venga abajo. Pero a ver, a nivel puramente humano, ¿no es la reacción de Pedro la más lógica, incluso la más respetuosa? Yo lo pienso, y si veo a mi mentor, a alguien a quien admiro un montón, intentando hacer un trabajo servil por mí, mi instinto natural es detenerlo inmediatamente. Sientes vergüenza, ¿no? Parece respeto, pero en el fondo es una defensa del ego. Del ego. ¿Por qué? Yo lo veo como que te sientes indigno, muy vulnerable. Claro, pero es que aceptar que la máxima autoridad se arrodilla ante ti significa aceptar que tus ideas sobre el mérito y el poder están equivocadas. Pedro quiere un líder al que seguir a la batalla, alguien que le haga sentir poderoso por asociación. Dejarse lavar los pies implica aceptar una vulnerabilidad extrema. Ya, entiendo. Significa dejarse amar de una forma que no exige nada a cambio, pura receptividad. Por eso Jesús es tan tajante en su respuesta. Sí, la respuesta de Jesús es un jarro de agua fría en toda regla. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y claro, al oír esto, Pedro, que pasa de 0 a 100 en un segundo, exclama, «Señor, pues no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Y esa exageración de Pedro Sinero nos permite diseccionar la respuesta de Jesús, que encierra una metáfora brillante. Ante la petición de lavarle todo el cuerpo, Jesús dice, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues está completamente limpio. Vale, el texto nos dice que lavar el cuerpo es una cosa, pero lavar los pies tiene un significado distinto. Pero, ¿qué nos está diciendo realmente con esta distinción ahí en medio de la cena? Significa que la relación fundamental, lo que en teología se llamaría la limpieza ontológica, ya está dada. Espera, pausa ahí. ¿A qué te refieres con limpieza ontológica? Si lo bajamos a tierra sin tanta jerga, ¿qué significa eso para ellos en ese momento? Tienes razón, bajémoslo a tierra. Significa que en lo más profundo de su ser, ellos ya están unidos a Él. Ya han sido transformados por la fe y su decisión de seguirle. Ese es el baño completo del que habla. Vale. Pero caminar por el mundo, en el día a día, ensucia los pies. Se cometen errores, hay roces. Lavar 2 pies simboliza la necesidad continua de recibir gracia, de perdonarse y de servirse mutuamente en la vida diaria, sin que eso invalide el valor esencial que ya tienen. O sea, la diferencia entre la identidad profunda y el desgaste del día a día. Tiene mucho sentido. Pero aquí el relato da un giro oscuro, porque Jesús termina esa frase diciendo, «Y vosotros estáis limpios, aunque no todos». Y Juan aclara en el texto que sabía quién le iba a entregar, por eso dijo eso de «no todos estáis limpios». Ese es el detalle que le da a la escena una profundidad psicológica brutal. Revela que la limpieza física del lavatorio esconde un significado sobre la pureza de las intenciones. Pero sobre todo, y esto a veces lo pasamos por alto, subraya un hecho desgarrador.
Jesús le lavó los pies a Judas Iscariote. Es que se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. El poder absoluto, consciente de todo, arrodillado limpiando la suciedad del hombre que, en unas horas, lo va a mandar a la muerte por 30 monedas. Es muy fuerte, sí. El contacto visual en ese momento debió ser, vamos, escalofriante. Absolutamente. Y responde a una pregunta fundamental sobre este tipo de amor. El amor hasta el extremo no excluyó al traidor en esa sala. No hay discriminación en este servicio. Pero pongámonos críticos un momento. Desde la perspectiva del análisis de liderazgo, ¿no se podría ver esto como una táctica? ¿En qué sentido? Pues una forma de manipulación emocional por parte del líder. Imagina, pones a tus seguidores en una posición de deuda moral abrumadora, lavándoles los pies, para asegurarte su lealtad incondicional antes de que las cosas se pongan feas. Es una lectura muy astuta, la verdad, y bastante común desde la teoría del poder moderno. Si fuera solo una táctica para ganar lealtad, sería la manipulación definitiva. Claro. Pero esa teoría se desmorona precisamente por la figura de Judas. Jesús sabe perfectamente que la táctica no va a funcionar con él, sabe que la traición es inevitable y aún así lo hace. No está comprando lealtades, está demostrando la naturaleza incondicional de su autoridad. Eso nos lleva directamente al clímax del relato. Una vez que termina con todos, el texto dice que toma su manto de nuevo, vuelve a la mesa y lanza una pregunta que debió resonar por toda la habitación. ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Y al ponerse el manto, recupera visualmente su posición de autoridad, vuelve a ocupar su lugar. Y aquí es donde formula el mandato explícito. De hecho, como dato curioso, de este mandato en latín, mandatum, proviene el nombre en inglés del Jueves Santo, Maundy Thursday. Fíjate, y Jesús no rechaza los títulos de poder en ningún momento. Les dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. O sea, no está fingiendo ser menos de lo que es. Exacto, pero subvierte por completo lo que esos títulos implican. El argumento lógico que plantea es irrefutable. Si el señor y el maestro, la máxima autoridad, ha realizado la tarea del esclavo, lavando los pies, ellos, que son los subordinados, no tienen ninguna excusa para no hacer lo mismo los unos por los otros. La autoridad no se destruye, se redefine. Eso es. En este nuevo paradigma, la grandeza de un líder no se mide por cuántos siervos tiene a su disposición, sino por a cuántas personas está dispuesto a servir. El pasaje se cierra con una frase que establece este nuevo modelo para el futuro. Os he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Ya no es una lección teórica, es un estilo de vida que tienen que replicar. Y es un modelo que resulta profundamente incómodo, incluso hoy en día. Porque, a ver, no estamos hablando de filantropía distante. Ya, de hacer una transferencia bancaria y olvidarte. Exacto. No es dar un donativo desde un despacho o delegarlo en un departamento. Lavar los pies requiere proximidad. Requiere ensuciarse las manos con los problemas del otro. Rebajarse físicamente al nivel del suelo y mirar a los demás desde abajo hacia arriba. Es una exigencia de humildad activa que va en contra de todos nuestros instintos de estatus. Bueno, recapitulando un poco el inmenso terreno que hemos cubierto hoy. Hemos partido de un escenario donde la máxima autoridad, con plena conciencia de su poder, decide despojarse de sus símbolos de estatus. Asume el trabajo del esclavo más bajo, limpiando la suciedad literal de los caminos. Enfrentando además la incomprensión de Pedro y la traición de Judas. Y todo culmina en ese mandato ineludible que redefine el liderazgo para siempre. Gobernar es servir. Y con esa idea queremos dejar un pensamiento final para que quienes nos escuchan puedan llevárselo a su propio terreno. Vivimos en una sociedad que constantemente asocia el éxito y el liderazgo con el privilegio, con la exención de tener que hacer tareas desagradables. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo darían un vuelco nuestras dinámicas y nuestros entornos laborales si aplicáramos genuinamente este principio? Cambiaría todo. ¿Qué pasaría si asumiéramos que la verdadera autoridad se demuestra sirviendo a los demás, incluso a aquellos que nos fallan? Es una pregunta que tiene el potencial de reestructurar por completo cualquier comunidad humana. Y bueno, para cerrar nuestra inmersión de hoy en este pasaje fundacional, vamos a concluir con una breve oración conectada directamente con el texto que hemos analizado. Me parece perfecto. Señor Jesús, que en la víspera de tu pasión nos dejaste el mayor ejemplo de humildad al lavar los pies de tus discípulos. Concédenos la gracia de despojarnos de nuestro orgullo y de nuestra necesidad de estatus. Enséñanos a amarnos hasta el extremo y a servirnos los unos a los otros con la misma entrega, proximidad y sencillez que tú nos mostraste, sin excluir a nadie de nuestra compasión. Amén. Amén.
Gracias por acompañarnos en este profundo análisis. Nos escuchamos en la próxima inmersión.